La esencia de la mujer guayú como figura matrilineal dentro de la cultura es muy importante, porque a través de sus sabias palabras inculcan distintos valores dentro de su hogar a niños y jóvenes que forman parte de ella misma en medio de su cotidianidad. Son muchas las cosas que a uno desde niño le inculcan en su casa, ¿verdad? Desde tu abuelita, tu mamá, tu tía, con la cotidianidad, la forma como ellos te van indicando las cosas. Allí te van dando los elementos que van a ir formando tu personalidad. Yo por lo menos pienso que en mí influyó mucho el respeto que se tenía por los mayores. Yo, a pesar de que ya en estos momentos soy una persona mayor, yo mantengo un respeto estricto por las personas que son mayores que yo. La forma de comportarme frente a las situaciones de la vida, por lo menos frente a mis hermanos, a ayudar a mis hermanos, a evitarle problemas a mis hermanos, a evitar complicaciones dentro de mi familia, a través de un comportamiento digno que uno lleve dentro de su familia. Eso lo aprende uno de sus mayores, eso lo aprende uno de su abuela, de su mamá. También la forma como tú llevas tu hogar, eso lo aprende uno de sus mayores. Cómo le enseñas tú a tu niño también, a tus hijas, cómo deben comportarse frente a la cotidianidad de la vida guayú. Y entonces cuando yo empiezo a pensar claramente en lo que yo digo, en los consejos que doy, en las sugerencias que hago, o sea que empiezo a tener una conciencia bien clara de lo que significa mi palabra frente a mis hermanos, frente a las situaciones que se van a dar en mi entorno. Entonces, mira, uno sabiendo que como mujer a uno lo escuchan, que como mujer a uno lo siguen en alguna de las actividades las otras personas, entonces uno empieza a tener conciencia de lo importante que es la palabra dentro de la cotidianidad, dentro de la vida guayú, dentro del mismo fortalecimiento de la comunidad y de la cultura. Somos los portadores de la palabra hacia esos niños que van creciendo dentro de la comunidad. ¿Con quién están los niños sus primeros años de vida? Con su mamá. Esa es la mamá a la que escuchan. Independiente de que sea niño o niña, los primeros años están con su mamá. Escuchan a su mamá. Aprenden de su mamá. Ya cuando el niño va adquiriendo cierta edad, de 5, 6, ya después de 7 años, es que ya realmente ya van estableciendo su rol, y es cuando ya se van con los tíos, se van con los hermanos si son niños, pero la mujer sigue estando bajo la tutela de su mamá. Y es la mamá quien le va a dar la fortaleza personal para poder desenvolverse dentro de su ámbito cultural, que es lo que nosotros observamos ahora, en estos tiempos. En estos tiempos se ha roto ese espacio de formación de la niña dentro del ámbito de su hogar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que no se han fortalecido esos valores propios que tiene que tener la niña guayú. Una mamá le enseña a una niña a quererse ella misma, le enseña a respetarse ella misma, le enseña a respetar a los demás. Pero si eso no se hace, si eso no se le enseña, mire lo que está pasando. Muchas niñas que andan en la calle, muchas niñas que no respetan a nadie. Y eso es un corte que ha habido entre la formación que se debe dar en la casa y que debe partir de la mujer
esa relación se partió, esa relación se rompió y mira lo que nosotros podemos mirar ahora en nuestras comunidades. Lo que en estos momentos nuestros mayores tienen allí guardadito en un rincón del rancho, que los niños vuelvan, que los jóvenes vuelvan a sus mayores, vuelvan la vista a sus mayores. En las comunidades indígenas se dice que el presente está en el pasado, que si nosotros no reconocemos el pasado no tendremos presente. Entonces yo pienso que debemos volver a nuestro pasado. Busquemos, jóvenes, busquemos a nuestros mayores, preguntémosles a nuestros mayores. Hay veces nos sentimos tan superiores porque hemos estudiado que no pensamos que nuestros mayores tienen algo que decirnos. Y eso no es así. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Y esa desorientación que tenemos ahora es porque dejamos de mirar a nuestros viejos, dejamos de mirar a nuestros abuelos, dejamos de mirar a nuestras abuelas, dejamos de conversar con ellos. Entonces dejamos de aprender lo que ellos nos tenían que enseñar. Entonces esa es la reflexión que yo le dejo a los jóvenes en estos momentos y especialmente en esta escuela de comunicación. Imagínense, ustedes tienen una puerta muy grande para llegar a fortalecer estos procesos que se han perdido a través de la comunicación. Ustedes jóvenes con una buena dinámica, ustedes pueden llegarles a otros jóvenes y decirles, miremos nuestro pasado para que podamos fortalecer nuestro presente.